Señor, abre los oídos de tu pueblo. Dale la capacidad de escuchar sabiduría, Señor. Esa sabiduría majestuosa que sale de tu boca. Esa sabiduría majestuosa, Señor, que está contenida en estos maravillosos 66 libros, Señor, que tú nos has dejado para nuestra edificación, para nuestra corrección, Señor, para nuestro aprendizaje continuo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a plasmarla delante de ellos, a exponerla delante de ellos, Señor, lo más correcto posible, Padre amado. Ayúdanos, Señor, que de esta forma podamos ser sanados, podamos ser libertados, podamos ser ungidos, podamos ser prosperados, Señor, en el fruto. Y que así, Señor, tengamos el máximo provecho posible de cada texto, Señor, de cada capítulo, de cada versículo, Señor, que podemos leer y comprender de tu palabra, Señor. Porque es a ti mismo al que estamos leyendo, Señor. Es a ti mismo al que estamos conociendo. Gracias, Dios. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Oh, Jesús. Bien, continuamos con este tema que se convirtió sorprendentemente, yo no me lo esperaba, en una serie de lo que es la perseverancia. La palabra griega proskatereos, muy interesante esta palabra griega, que se traduce en el Nuevo Testamento como perseverancia, significa también constancia en el tiempo, insistencia con fuerza también se puede traducir, y que aparece en varios pasajes bíblicos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, y que de verdad tiene una importancia y tiene su lugar dentro de la devoción, dentro del carácter del creyente, que no es simplemente el enfoque motivacional, humanista que se le da inclusive dentro de la misma iglesia cuando se habla de la perseverancia, de alcanzar tus logros, de alcanzar tus sueños y todo aquel mensaje que ya a lo mejor usted conoce bastante y que se da lastimosamente dentro de las iglesias, sino que de verdad tiene una trascendencia y una gran importancia y valor para lo que es el desarrollo de la madurez espiritual de la iglesia, del cuerpo del Señor. Y hemos estado mirando varias opciones, varias facetas, varios aspectos de este tema que se convirtió ya prácticamente en una serie. El último, la semana pasada, vimos perseverando en la santidad, bastante importante este eslabón de la ecuación dentro de lo que es la santidad, de cómo nos ayuda a complementar, Señor, a fortalecernos en el Señor de una forma impresionante. Y hoy vamos a ver otro aspecto que no deja de pasar debajo de la mesa. Siempre debemos recordar que hay que hablar lo que la Biblia habla como la Biblia lo habla, y hay que callar cuando la Biblia calla. Eso es un principio sencillito, pero que a algunos a lo mejor se les olvida. Y vamos a Santiago 5, leo la NTV. Los que no conocen esta versión, pues es muy buena esta versión. Santiago 5, versículo 7. Aquí dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. No se trata simplemente de esperar al Señor. Que por cierto, estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético a nivel bíblico en cuanto a relación a la venida del Señor Jesús, con una contundencia aplastante, fulminante, veraz sobre la segunda venida de nuestro Señor. Nos dice que tenemos que tener paciencia, y ya hemos mirado en esta serie que la paciencia va de la mano prácticamente de la perseverancia, del proskatereo, porque es la capacidad que nos permite ser constantes en el tiempo, y si somos constantes en el tiempo y con una fuerza en el tiempo, vamos a lograr tener la paciencia necesaria. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Es decir, el agricultor, ahora el apóstol Santiago nos pone el ejemplo de que el agricultor conoce las estaciones, conoce entonces los tiempos de la agricultura. Pero a pesar de su trabajo, a pesar de ser diligente en la siembra, a pesar de ser diligente en quitar los parásitos que se pueden comer el fruto, que pueden afectar la planta y todo aquello, depende
de que llueva para que eso germine. Y para hacer eso necesita tener la paciencia para que la lluvia llegue. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos, es decir, con un estado de diligencia, con un estado de prontitud, con un estado siempre de estar dispuesto a actuar apenas llegue la lluvia. Esto nos habla entonces de lo que implica aquí la ansiedad. Y de esta forma entonces nos dice el apóstol Santiago que de la misma manera, con esa misma actitud, debemos de esperar la venida del Señor Jesucristo. No es simplemente tener un conocimiento escatológico exacto sobre los acontecimientos relacionados a la venida de mi Señor Jesús y todo aquello, sino que es necesario cultivar estas virtudes en nuestro carácter. Necesitamos cultivar estas virtudes en nuestro carácter. Así que hasta para esperar la venida del Señor Jesús necesitamos desarrollar perseverancia. Necesitamos esa capacidad. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. El ser perseverante nos va a llevar a ser pacientes y a su vez nos va a permitir tener la capacidad para motivar a los demás hermanos a perseverar también en la fe, a perseverar en la santidad, a perseverar en esto. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ya va, pastor, pero Santiago viene hablando de tener paciencia y perseverancia y luego dicen que no debemos quejarnos unos de otros, sino que seremos juzgados, pues el juez ya está a la puerta. Pastor, de repente como que está cambiando el tema del apóstol Santiago, porque me cuesta tener una armonía, me cuesta comprender lo que él viene, o sea, qué tiene que ver esto con lo que él viene hablando, porque pareciera que como que se salió del tema y después como que vuelve a entrar en el tema. Lo que el apóstol Santiago aquí nos está diciendo es que nos enfoquemos entonces en desarrollar el carácter, la virtud de lo que es el proscateros, es decir, la perseverancia, y que de esta forma vamos a tener la paciencia para tolerar a los hermanos en la fe que también están en un proceso de madurez, porque precisamente el perseverar te va a permitir soportar, te va a permitir amar al hermano, y vas a evitar entonces hacer juicios precipitados o señalamientos malsanos para con los demás consiervos en la fe. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Estas palabras calan muy bien en estos tiempos que estamos viviendo, porque en la medida en la que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, la hostilidad del mundo va a ser cada vez mayor en cantidad y va a ser cada vez mayor en calidad, en las dos partes, hacia la iglesia de Jesucristo. Ya hoy día podemos vislumbrar una persecución en Occidente. Y usted, pastor, pero ¿cómo es esto posible? Si esto es solamente en los países orientales, esto es solamente en los países islámicos, esto es solamente en los países abiertamente comunistas como Corea del Norte. ¿Cómo es posible que en Occidente, con las libertades que tenemos, estemos afrontando persecuciones? Explíquese, pastor, ¿por qué usted dice esto? Bueno, si bien es cierto que todavía no hemos llegado a ese punto, como en los países que acabo de nombrar, pero ya se empieza a vislumbrar una persecución, y comenzando por la era digital. Ya existen hermanos, pastores, líderes de las iglesias, del cuerpo de Cristo, de la iglesia protestante, que están siendo censurados, señalados y advertidos por sus mensajes en contra del pecado, pero que la sociedad política progresista dice que es correcto y que eso no tiene nada de malo, tener este tipo de conductas en sus estilos de vida, y que por lo tanto afrontaremos censura de parte de los medios de comunicación digitales, de las redes sociales sobre todo, que es donde ahora hay una plataforma donde la iglesia está muy presente, donde se predica el evangelio, donde se esparce la semilla, y
Y ahora estos medios han optado por, de cierta forma, perseguir, por eso hablé con este término, a la iglesia cristiana. Está comenzando por la parte digital. Pues esto no debería de asombrarnos tampoco, porque sabemos que esto va a ser así, en la medida, como ya lo dije, que se acerque la venida del Señor Jesús. Y precisamente estas palabras de Santiago nos calan muy bien. Dice que debemos de tomar como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento. Debemos entonces de desarrollar la virtud y la capacidad de perseverar, porque solamente de esa forma vamos a lograr afrontar el sufrimiento, la censura, la persecución que el sistema tenga en contra de nosotros de la mejor manera, de la manera que Dios quiere. De paciencia durante el sufrimiento de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Este mensaje se llama la honra de los que perseveran. Hay una honra, hay un premio, hay un galardón, hay un reconocimiento de parte de Dios para los que perseveran en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio del dolor, por causa de su nombre, por causa del Evangelio, por causa de la verdad, por causa de lo que Dios dice que es agradado para Él, que Él está de acuerdo. Hay una honra para los que perseveran a pesar de lo que les toca padecer a ellos. Y la palabra honra viene de la palabra hebrea kabod, de la cual también se traduce gloria, que también se traduce como peso, también se traduce como brillo, también se traduce como esplendor. De ahí se toma la palabra honra, que para nosotros honra, que es respeto, que es estima, que es exaltación, que es también un sinónimo de bendición. Y aquí me dice este pasaje, aquí me dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza. Usted y yo no vamos a lograr resistir con firmeza lo que tengamos que pasar por causa del Evangelio. Aquí dice en tiempo de dolor, si no desarrollamos la virtud del proscatereos, de la perseverancia. Fíjese que por perseverar en tiempos de dolor hay una honra que se reconoce. El cielo reconoce esto, premia esta perseverancia puesta a prueba para que brille con más fuerza. Entonces no es cualquier cosa, no es simplemente aguantar por aguantar, sino que esto es una promesa, es una bendición y es una esperanza que nos anima a perseverar, a seguir desarrollando esta capacidad celestial de resistir en medio de cualquier dolor o circunstancia. No es cualquier cosa entonces esto. Por ejemplo, ahora nos pone un ejemplo. ¿Han oído hablar de Job? Un hombre de gran ¿qué? Perseverancia, dice esta versión. Job se caracterizó entonces por tener esta virtud desarrollada en su carácter muy madurada, muy profunda, muy dimensionada en su alma. Es que para lo que ya conocemos de la historia de Job, usted sabe que lo que él vivió no fue fácil de atravesar, porque en un solo día le dieron todas las malas noticias, que para otro tipo de personas hubiese sido bastante crítico y bastante lamentable. A lo mejor le hubiese dado un paro cardíaco a otro, que le hubiese bajado la tensión, el azúcar, qué sé yo, le hubiese dado algo, que igualmente usted y yo sabemos que padeció también una enfermedad, eso también lo sabemos. No sabemos con precisión qué tipo de enfermedad, algunos dicen una, otros dicen otra, pero sabemos que también sufrió en la carne una condición bastante dura, bastante difícil de afrontar. Pero él se mantuvo porque fue un hombre perseverante, a pesar de que tuvo momentos difíciles, a pesar de momentos hasta donde dijo que un aborto o un abortivo tenía mejor suerte que él, es decir, alguien que no nace tenía mejor condición de vida o de estado que la que él tenía en ese momento. A pesar de dijo que ya no quería seguir viviendo, en otros pasajes lo dice. Es decir, llegó a estar en un estado anímico bajo también en su prueba, pero Dios sabía que esta virtud lo mantendría a flote.
en medio de la peor circunstancia que ese hombre vivió en su vida, porque perseveró. Y recordemos que viene hablando de la honra. Sabemos cómo terminó el caso de Job. Sabemos que Dios lo honró. Sabemos que Dios lo exaltó. Sabemos que Dios reconoció. Sabemos que Dios bendijo la perseverancia de Job al final de sus días. Sabemos que su historia comenzó de una forma y terminó de otra forma mejor que como estaba al principio. Y eso para nadie es un secreto. Bastante que lo resaltan los predicadores del Evangelio de la Prosperidad por cómo terminó Job. Por ejemplo, hemos oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. Porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. La perseverancia hace que la ternura y la misericordia de Dios se manifieste en tu vida, amada iglesia. Estimula la perseverancia, esta virtud, a que el Señor sea propicio contigo y ponga su ternura y su bondad, su misericordia, su bendición sobre tu vida y sobre la mía. Esto es hermoso, esto es maravilloso, saber que el Padre se agrada tanto que manifiesta su bondad sobre los que perseveran en medio del dolor y del sufrimiento. Porque el Señor está lleno de ternura y misericordia, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen ni sean condenados. Pastor, otra vez como que el apóstol Santiago como que se está saliendo del tema y vuelve a entrar, porque no entiendo por qué nos viene hablando de perseverancia, de Job, y de repente nos dice que no digamos, que no tomemos juramentos a la ligera, que no digamos sí o no. No entiendo, pastor, qué es lo que nos está diciendo ahora el apóstol Santiago con estas palabras de este versículo. Bueno, lo que nos está diciendo aquí sencillamente con relación a la perseverancia es que no seamos ligeros en comprometernos para que eso no nos impida perseverar en los principios fundamentales que tenemos de vida. Y que por eso debemos de cuidar hasta los compromisos verbales que nosotros debemos tomar. Por eso dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que tengamos un juicio claro a la hora de comprometernos, que no influyan las emociones, que no influya nada para que no nos impida, para que no nos estorbe, es la palabra que estoy buscando, el perseverar hasta el final. Para que no pequemos, como dice aquí. Entonces, wow, es impresionante, es motivador, es esperanzador saber que Dios tiene una honra, Dios tiene un premio preparado para los que perseveramos hasta el final. Esto es maravilloso. Esto es entonces nuestro Padre considerando, ya hemos visto que Dios nos da la capacidad de perseverar, que Dios nos capacita para perseverar, que Dios nos ayuda a perseverar. También hemos visto que entonces yo tengo una responsabilidad en el perseverar, y aparte de eso ahora se me dice que el mismo Dios que me hace perseverar, que me ayuda a perseverar, es el mismo Dios que tiene un premio para cuando yo persevero. ¡Wow! ¿Y por qué? Porque su bondad y su misericordia es enorme y es hermosa para con su pueblo, para con sus hijos. Esto es espectacular. Vamos a mirar otros aspectos de esta honra, de este estado de honra que el Señor le da a aquellos que perseveran. Vamos a Romanos 2, vamos a ver qué nos dice Pablo ahora. Versículo 1, vamos a leer un poco el contexto. Aquí leo la Reina Valera contemporánea. Esto es para los que me siguen vía digital y tienen la facilidad de buscar las mismas versiones que yo tengo, ¿no? Si usted pues lee su Biblia en físico y solo la tiene de una versión, pues léalo sin ningún problema. Pero es para que usted escuche cómo suena, para que usted vea que esto le va a ayudar a comprender mucho más. Por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién sea, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que son unos hipócritas porque señalan el pecado de los demás y ellos mismos también lo cometen. Entonces ellos mismos se están juzgando. Eso es lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo. Continúa diciendo: y tú que juzgas a los demás pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Acá está. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón
vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira. Es decir, ya nosotros fuimos libertados del pecado, tenemos la gracia, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la verdad, pues ahora debemos tener una responsabilidad para ser diligentes en conocer la verdad y en aplicarla a nuestra vida. Es decir, esto va a evitar que caigamos en un estado de dureza de corazón y de terquedad, de obstinación para con Dios. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Escuchen, Dios dará vida eterna a los que perseverando en el hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Vuelvo a leer acá. Dios dará vida eterna. O sea, el premio final, el premio gordo, la mayor dicha, la mayor bienaventuranza, la mayor exaltación, la mayor honra, si usted lo quiere ver así, que reciben aquellos que perseveran en la fe, que perseveran, como dice aquí el apóstol Pablo, en hacer el bien, es decir, según el criterio celestial, según el designio divino plasmado en su palabra, para todos aquellos que así obran, es la vida eterna. Es decir, disfrutar plenamente de la vida eterna en la presencia misma de Dios, de nuestro Padre. En los que perseverando, es decir, una acción continua en el tiempo, porque de eso se trata esta virtud, en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pastor, pero estas palabras de Pablo no suenan como muy egocéntricas, buscan la gloria como para sí mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo, buscan la honra y la inmortalidad. Lo que pasa es que recuerde que cuando nosotros estamos en Cristo, todo nuestro ser glorifica a Dios. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, háganselo como para el Señor, porque de Él recibirán la recompensa, lo dijo también el mismo apóstol Pablo. Entonces no buscamos agradarnos a nosotros mismos, sino buscamos que, haciendo el bien, agradar a Dios, glorificar a Dios y honrar a Dios. Y de esa forma estamos buscando la inmortalidad. ¿Por qué? Porque Él es el único inmortal, eterno, que existe por siempre y para siempre desde los siglos. Él es el único Dios inmutable. Pero, ahora nos dice, castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Si leemos entonces el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que Pablo está hablando de un grupo de personas que son réprobos y que se rebelan abiertamente contra la verdad que se les da a conocer o que ya conocen, para que entendamos mejor este contexto. Pero este pasaje es bueno leerlo porque nos pone en una perspectiva de contraste lo que cada grupo va a recibir. Es solamente dos grupos. Un grupo va a recibir de parte de Dios la vida eterna como honra final, como el premio gordo, como quien dice, y otro va a recibir lo contrario. Vamos a seguir mirando. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. Este es el resultado, este es lo que van a recibir aquellos que no son justos, que no buscan hacer el bien. Sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Y vuelvo otra vez a decir estas palabras, escuchen. En cambio habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. Este es el resultado, este es el premio. Este es el reconocimiento, la honra de los que perseveran hasta el final. Dios le va a dar gloria, le va a dar honra y paz. Pastor, pero ¿cómo Pablo va a decir que Dios le va a dar gloria si la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie, pastor? ¿Cómo es esto posible? Recordemos que aquí está en el contexto de lo que es Pablo está hablando de lo que es el reconocimiento de parte de Dios, el premio, lo que es eso, hacia aquellos que hacen el bien. No se está refiriendo a la gloria de Dios. La gloria de Dios es única. La gloria de Dios nadie la toca, nadie puede quitarle para apropiarse de ella, ni siquiera en algo muy efímero y pequeña cantidad. Eso no se toca. Pablo se está refiriendo aquí entonces a la honra, a la gloria que Dios le va a dar. O sea, es decir, el reconocimiento que Dios le va a dar
aquellos que hacen lo bueno. Pero no solamente le va a dar gloria y honra, sino que le va a dar paz. Una paz absoluta, una paz única, una paz indescriptible, un estado completo en su carácter, en su alma, que se va a consumar finalmente en la mismísima presencia del Dios de paz. Para todos los que hacen lo bueno. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son, es decir, para los gentiles. Porque ante Dios todas las personas son iguales. Es decir, en este aspecto, Dios le va a dar ya tiene predefinido las premiaciones y los reconocimientos a ambos grupos. A ti te voy a dar esto y a ustedes les voy a dar esto. Entonces, sí hay claramente un reconocimiento de parte de nuestro Dios. Por eso era interesante que mirásemos el contexto de estas palabras, porque Pablo pone entonces en comparación a los dos grupos, lo que cada uno va a recibir, para que miremos con mayor precisión y mayor claridad la honra de los que perseveran en todo su esplendor, en toda su magnificencia. Fabuloso este pasaje, porque vamos a recibir gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. Es impresionante saber que a pesar de que estamos en un estado de lucha, en un estado de imperfección, en un estado de santificación progresivo, en un estado donde nos está tocando afrontar de manera escalonada la persecución por causa de la fe que tenemos y del Evangelio, y podemos vivir, podemos tener paz en medio de la tormenta, cuánto más vamos a lograr disfrutar de un estado de paz absoluto, completa, cuando estemos delante de nuestro maravilloso Rey. Eso es algo indescriptible. Hasta para nosotros mismos que la vivimos, nos podemos sorprender y maravillar de vivir en un estado de paz, que hasta nosotros mismos nos podemos asombrar de cómo aprendemos a vivir conscientemente en un estado de paz que el Señor nos brinda. Cuanto más si llegamos a un estado de perfección, de poder disfrutar de esta paz. Es algo indescriptible, es algo maravilloso, es algo único, pero que solamente es un premio, es un reconocimiento, es un disfrute para los que perseveran. Solamente ellos van a poder tener esta dicha, esta maravillosa bienaventuranza en sus vidas. Bien. Vamos ahora a Hebreos 10. Leo la NTV. Vamos a ver qué nos dice el escritor. Hebreos 10, 32. Aquí retomo la NTV. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Fíjese que el escritor le dice a los hebreos que se recordasen de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo, es decir, cuando estaban chiquitos en el Evangelio, cuando estaban, como decimos nosotros los evangélicos, estaban recién convertidos, pues. Estaban chiquiticos. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Ya estaba entonces la virtud de la perseverancia dando sus primeras señales en la vida de los hebreos, porque a pesar de estar chiquitos en el Evangelio y de todavía no desarrollarse en el potencial mismo de la fe cristiana que habían recibido, ya la perseverancia estaba los estaba ayudando para que perseveraran en medio del sufrimiento. Y aquí dice esta versión, terrible sufrimiento, o sea, no que era un sufrimiento común y corriente, era algo terrible, dice esta versión, o sea, algo fuerte. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Esto es parte entonces del sufrimiento que los hermanos hebreos tuvieron que pasar. Ya sabemos que esto estaba incluido, es decir, los ponían en ridículo públicamente, era en el escarnio de la opinión pública de su sociedad. Qué fuerte esto, saber que no puedes salir al mercado, saber que no puedes hacer tu vida normalmente, tus hijos no pueden ir a la escuela, tu esposo no puede trabajar con tranquilidad y sana paz, porque son el centro de atención de la sociedad, pero no para buscarle, sino para burlarse,
para hacerle bullying, como dicen hoy día, de una forma malvada. Y dice, y los golpeaban hasta inclusive, no solamente quedaba en palabras, algunos se sobrepasaban y los golpeaban por el simple hecho de ser cristianos ahora. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Bueno, como ellos pasaban por esta experiencia y habían sobrepasado, pues ahora podían edificar y ayudar a los demás hermanos que estaban pasando por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Mire, aquí dice que hubo otros que los metieron en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente eran cristianos. Ese era su único delito, ser cristiano. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, fíjese, qué interesante, que ahora otro grupo, a algunos los ridiculizaron públicamente, a otros los golpearon, a otros los metieron en la cárcel y a otros les expropiaron todas sus cosas. No había Estado de Derecho. Les quitaron todas sus propiedades, los dejaron en la bancarrota, los dejaron en la indigencia. ¡Wow! Lo interesante que dice, lo aceptaron con alegría. Interesante esta palabra que dice acá el escritor de Hebreos. Porque dice, recuérdense de estas cosas y recuerden cómo permanecieron fieles en medio de esto, a tal punto que hasta tuvieron gozo cuando los dejaron en la bancarrota. Tuvieron gozo cuando prácticamente se vieron en la indigencia porque no tenían nada ahora, después de haber tenido algo. Qué fuerte está este cuadro terrible de sufrimiento que a estos hermanos les tocó atravesar, duro. Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores, que durarán para siempre. Aquí estaba puesta su esperanza. De aquí el ancla que tenían en su alma y que les permitía perseverar, a pesar del cuadro tan difícil que acabamos de leer, que les tocó atravesar por causa del Evangelio. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente, escuchen, la gran recompensa que les traerá. Aquí nos habla de gran recompensa, no nos dice simplemente que van a ser reconocidos por el Señor, no nos dice simplemente que van a ser premiados por resistir en el día difícil de sufrimiento. Nos habla de una gran recompensa, hablando de esto entonces de que no es cualquier cosa, es algo de mucho valor, es algo exclusivo, es algo inimaginable, es algo maravilloso. Que si el mismísimo Espíritu Santo de Dios inspiró estas palabras, es porque a lo mejor usted y yo todavía no tenemos el grado de conciencia de la recompensa, de la honra que recibimos por el hecho de perseverar. No estamos conscientes plenamente de esta recompensa. Creemos, a lo mejor, que hay mayor dicha en ganarnos la lotería en este mundo y pegarnos no sé cuántos millones de dólares. Creemos a lo mejor que eso tiene mayor dicha y mayor recompensa. Tiene mayor aprecio para nuestras vidas. Tiene mayor aprecio a lo mejor ser el CEO de una empresa transnacional mundial. Creo que la percepción de nosotros, del valor de muchas cosas, debe de empezar a cambiar y a mejorar para bien. Aquí dice que es una gran recompensa. Y dice, continúa diciendo, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Es tremendo porque la voluntad de Dios para estos hermanos hebreos en este contexto que estamos leyendo era soportar el sufrimiento para testificar del Evangelio y honrar a Dios en medio del sufrimiento. Esa era la voluntad de Dios para los hermanos hebreos, porque recuerda que estamos leyendo el contexto, aquí no hay un cambio de tema. Aquí más bien el Espíritu Santo le dice a los hermanos hebreos que Dios está agradado y que es su voluntad de que ellos testifiquen en medio de la cárcel, en medio de haberlo perdido todo, en medio del bullying público, en medio de los golpes violentos que reciben por causa del Evangelio. Esa es su voluntad. Y que necesitaban entonces perseverar con paciencia, es lo que necesitan. Y usted decía, bueno, pastor, pero si ya el texto nos dice que estaban perseverando por lo que estaban soportando, y ahora el mismo Espíritu Santo les dice ahora que deben de perseverar con paciencia en lo que necesitan. Bueno, sencillo, lo que nos dice esto es que el Señor quería fructificar mucho más, quería magnificar mucho más en su vida
el proscartereos, la perseverancia, la constancia con fuerza de insistir y persistir en el tiempo en una posición. Mayor fruto de esto es lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Se los está reconociendo y les está diciendo, me gusta este fruto, quiero más. Es como cuando usted va a la frutería a comprar una fruta o sobre todo con algo, con alguna fruta que usted nunca ha probado. Dame una de estas, yo quiero probar de esta. Y el frutero puede que te regale una. Me gusta la fruta y él aparte te da una receta para que hagas un jugo o una ensalada con esa fruta, no sé. Y de verdad te gustó la fruta y te gustó mucho más la receta que el frutero te dio. Te encantó, te fascinó esa receta. Y entonces ahora tú dices, ahora voy a ir y le voy a comprar más, porque quiero más. Y resulta que tú vas y le compras. Y después vuelves a ir y le dices, dame más de la fruta. Y el frutero te dice, se me acabó. ¿Pero cómo es posible? Te llevaste todo lo que ya tenía. Bueno, yo quiero más. Y el frutero ahora tiene que hacer un trabajo extra para venir y surtir la tienda más en esa fruta, no solo para darle a ese cliente que le está exigiendo más, sino para tener más para otros clientes. Lo mismo está pasando aquí. El Espíritu Santo le está mandando decir a los hebreos, yo quiero más de este fruto. Estoy agradado de este fruto. Quiero más, dame más, glorifícame más. ¿Qué fue lo que mi Señor dijo en Juan? Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y el que permanece en mí dará mucho fruto, que le glorifique y le agrade al Padre. Y si estamos nosotros para agradar a Dios, si vivimos nosotros para glorificar al Padre como vivió Jesús, que hasta el mismo Jesús dijo, mis palabras no son mías, yo hablo lo que mi Padre me enseñó. Yo trabajo porque mi Padre trabaja. Yo fui enviado para hacer la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús vivió para agradar al Padre. Hasta en medio del sufrimiento lo hizo. Es el mismo principio aquí. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pastor, ¿y qué es lo que Él ha prometido? Lo acabamos de leer un poquito más arriba. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Esa es una promesa. Y vuelvo otra vez a hacer énfasis en estas palabras del escritor. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Es una promesa entonces esta palabra. Esta es otra palabra, esta es otra promesa de nuestro Padre. Así como el jueves, para los que estuvieron conectados en el servicio de oración, vimos unas palabras de Jesús que realmente encierran una promesa. Y aquí hay otra promesa. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe. Punto y seguido. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. La perseverancia es una señal de los que tienen la fe y los que han sido redimidos llegarán hasta el final. Este texto no nos dice que es que la salvación se pierde. El texto lo que nos está diciendo es que aquellos que tienen la fe, que son justos y que están viviendo de esta forma, soportando el sufrimiento, van a seguir siendo asistidos para que lleguen hasta el final de sus días. Por eso, siempre resaltan son estos pasajes, pero no leen el contexto y mucho menos el último verso que dice: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios. Nosotros no somos de ese grupo. Usted y yo no estamos en ese grupo. Porque usted y yo tenemos una fe bendita, una fe santa, que nos hace perseverar hasta el final, que nos ayuda a llegar hasta el final. Por eso nosotros no somos de ese grupo. Si así no fuese, aquí el escritor de Hebreos le hubiese dicho: y ustedes se están apartando y son unos pecadores, arrepiéntanse. ¿Quién no dice eso? El mismo escritor dice a los hebreos: nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Es decir, confirma y ratifica que serán salvas y llegarán hasta el final.
Pero aquí lo que yo quiero resaltar, que es lo que me venimos hablando sobre la predicación de hoy, sobre el tema, es que realmente hay una gran recompensa y Dios está esperando entregar esa recompensa. Está esperando encontrarnos y darnos esa maravillosa recompensa. Él está al tanto entonces de nuestro desarrollo, está al tanto de los sufrimientos, está al tanto de los dolores, está al tanto de las circunstancias que nos toca atravesar. Y dice, hay una honra y hay una recompensa que les tengo preparada. Y eso nos inspira a seguir perseverando. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Vamos a Jueces 20. Vamos a ver algo muy interesante y muy curioso acá en esta historia que encierra verdades espirituales para nuestros tiempos y en relación con este tema de la perseverancia, muy interesante y muy impactante también de verlas. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Jueces? Vamos a entender un poco el contexto de lo que pasa. Si usted lee el capítulo 19, todo el capítulo, pasa que ahorita por cuestiones de tiempo no lo vamos a lograr leerlo completo. La historia dice que el levita y su concubina, dice la versión que yo leo, la NTV. Usted se va a dar cuenta que pues este hombre tenía su pareja, en pocas palabras como que se peleó con la mujer se fue con su padre otra vez, el hombre va a la casa de su suegro a reconciliarse con su esposa y a llevársela a su casa. Y el suegro, pues, digamos que le cae bien al suegro y el suegro lo retiene varias veces, bastantes veces. Y el hombre, pues, llega a un punto que ya dice, ya, pues, no puedo seguir, pues yo quiero estar en mi casa, yo quiero continuar con mi vida, yo quiero trabajar, yo quiero estar con mi casa, en mi familia, y se va. Se lleva a su esposa. En el camino, pues lo agarra la noche, evidentemente, recuerden, no hay vehículo, así que el transporte es lento porque son animales de carga, caballos o asnos, la mayoría. Y entonces deciden pernoctar, pasar la noche en una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Encuentran a una persona, a un buen samaritano, como quien dice, los ve sentados en la plaza y le dicen, ¿qué hacen ustedes por aquí a esta hora? Bueno, es que estamos de paso, porque nosotros no somos aquí, pero como nos agarró la noche, pues estamos pernotando. Pues. Entonces les mira, no es bueno que se queden aquí en la plaza, así que yo los voy a llevar a mi casa. Venga. Y bueno, él le dijo, bueno, gracias, solo queremos un lugar para dormir, porque nosotros tenemos provisión para alimentarnos nosotros y nuestros animales, tenemos todo lo que necesitamos, solo necesitamos un lugar para dormir. Bueno, el hombre se lo lleva para su casa. Al rato, aparecen unos bandidos, aparecen unos sinvergüenzas, le quiera decir, según lo que nos relata la historia. Y estos tipos le dicen al hombre de la casa, saca a esos tipos de ahí porque los vamos a violar. Le estoy resumiendo todo lo que pasa en el capítulo 19 porque para poder entender el capítulo 20, pues hay que entender esto. Y este hombre, esta parte de la historia se parece mucho a cuando la esposa de Lot y Lot llegaron a Los Ángeles y esto, es algo parecido. Y este hombre dice, no, pero que yo no le puedo permitir que hagan esa maldad contra estos seres. Mira, aquí le voy a dar a mi hija y le vamos a dar a la mujer del tipo para que ustedes hagan lo que les dé la gana con ella. Imagínense la perversión. Pues así hicieron y dicen que las violaron durante toda la noche a esas dos pobres mujeres. Y prácticamente murieron de la violación que les dieron. Fue fuerte lo que ocurrió. Este hombre, y a pesar de eso, el nivel de perversión era tan grande que todavía querían violar a los tipos también. Bueno, amaneció, el hombre fue a buscar a su esposa, estaba muy mal, murió la mujer. Y él dice que lo que nos relata la historia es que este acto tan injusto, dice que picó el cuerpo de la esposa en 12 partes. Y le mandó una parte a cada tribu de Israel. Bastante fuerte esto. Y luego todas las tribus se alarmaron por semejante infamia, por semejante delito, por semejante pecado. Fue bastante fuerte lo que ocurrió en la tribu de Benjamín. Es decir, esto lo hizo una de las tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Y este hombre, pues, lo encontraron las demás tribus, hicieron como que una reunión. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Y este hombre les cuenta todo esto que yo les estoy resumiendo. Y las 11 tribus, ahora sí, se reunieron y dijeron, este delito, este pecado no puede quedar impune.
este pecado nosotros lo tenemos que condenar, lo tenemos que juzgar, lo tenemos que sentenciar judicialmente. Esto no puede pasar, esto es algo demasiado aberrante, esto es algo demasiado perverso lo que hicieron los benjaminitas. Y bueno, las 11 tribus van y consultan a Dios. Bueno, mejor dicho, primero antes de eso, van y le mandan, ahora sí vamos a leer Jueces 20, versículo 12. Vamos a ver qué pasó acá. Empezamos a leer. Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes? Entréguennos a esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibeá, para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel de semejante maldad. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. Fíjese, trataron de conciliar con los de Benjamín. Señores, nosotros no queremos nada, nosotros no tenemos problemas con la tribu de Benjamín, ustedes son nuestros hermanos también. Pero estos hombres en particular, los que cometieron este delito, tienen que pagar. Pues resulta que la tribu entera de Benjamín defendió a los violadores y a los perversos y a los sádicos estos. Y se armó una guerra ahora, prácticamente, entre una tribu contra 11. Imagínense usted la proporción, 1 contra 11. Interesante esto. Ahora vamos a seguir leyendo. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. En total, de la tribu de Benjamín llegaron a Gibeá 26.000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían allí. Entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar un cabello sin errar el blanco. Eran buenos francotiradores, si lo ponemos desde ese punto de vista. Israel, a su vez, tenía 400.000 soldados con experiencias en la guerra. Es decir, eran 400.000 contra 26.000. Es decir, Benjamín no llegaba ni al 10% de todo el ejército de Israel. En lo humano, en lo terrenal, era una proporción lógica que los israelitas salieran ganando. Lógicamente, porque eran superiores. Tenían 400.000 soldados con experiencias en la guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios. Escucha, ahora las 11 tribus fueron a consultar a Dios, fueron a ver qué opina Dios sobre esta situación tan terrible que estaba pasando. Vamos a ver. ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? Fíjense, la pregunta fue directa, concisa y precisa. Señor, ¿cuál de las 11 tribus es la primera que va a enfrentar a Benjamín? El Señor contestó: Judá debe ir primero. Claro, usted sabe la preeminencia que tiene la tribu de Judá, no voy a hablar de esto, pero ya usted sabe. Entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeá. Después avanzaron hacia Gibeá para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín, que estaban defendiendo la ciudad, salieron y mataron ese día a 22.000 israelitas en el campo de batalla. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior. Pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Ya va. ¿No se supone que Dios les dijo que fueran a atacar a Benjamín? Y por lógica espiritual, las veces que vemos esto en la Escritura, era porque Dios le iba a dar la victoria a Israel. Y aquí hubo una derrota. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a seguir leyendo. Pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Le habían preguntado al Señor: ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Y el Señor había dicho: salgan a pelear contra ellos. Así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín. Pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18.000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. Entonces los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. Ya va. Las 11 tribus le vuelven a consultar a Dios y Dios le vuelve a decir: vayan y atáquenlo. Y vuelven otra vez a perder. Qué curioso esto, pero aquí hay algo. Vamos a seguir leyendo. Y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta
hasta la noche. Mire, ahora aquí está ayunado. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar otra vez la dirección del Señor. En esos días, el arca del pacto de Dios estaba en Betel, y el sacerdote era Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor otra vez: ¿debemos volver a pelear contra nuestro pariente de Benjamín o debemos detenernos? O sea, no eran falta de inteligencia. Se dieron cuenta que ya tenían 2 derrotas, sorprendentemente, increíblemente tenían 2 derrotas. Ahora dicen, bueno, no sé, vamos a ver si el Señor quiere que nos detengamos. El Señor dijo: vaya, mañana se los entregaré. Ah, miren la diferencia. En las 2 primeras Dios les dijo que fueran y atacaran, pero ahora en esta Dios les dice: vayan, que ahora yo se los voy a entregar. ¿Se dan cuenta de la diferencia, verdad? Pero vamos a seguir leyendo, que todavía no hemos visto todo el principio, toda la verdad espiritual aquí metida. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibeá, salieron al tercer día y tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes. Cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad. Y tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. Unos 30 israelitas murieron en campo abierto y por los 2 caminos, uno que lleva a Betel y el otro que lleva de vuelta a Gibeá. Entonces los guerreros de Benjamín gritaron: los estamos derrotando igual que antes. Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Baal-Tamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibeá salieron de repente a pelear. Sumaban 10.000 los guerreros israelitas selectos que avanzaron contra Gibeá. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día los israelitas mataron a 25.100 guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibeá. Fueron 3 veces a atacar. Cualquiera diría: bueno, pastor, la tercera es la vencida, como dicen por ahí. Pero en las 3 veces Dios le dio la orden a los israelitas que atacaran. ¿Y es que acaso Dios no le pudo haber dado la victoria en la primera? Como muchas veces lo hemos visto en otros relatos donde el pueblo consulta y Dios le da la victoria en la primera. ¿Por qué tenía que haber esperado 3 veces? ¿Por qué una tercera? ¿Por qué una tercera? Porque si usted se va dando cuenta, la actitud de los israelitas va cambiando con cada derrota, hasta llegar al punto donde Dios los quería, que eran totalmente humillados y quebrantados delante de su presencia. Que hasta ayunaron, le llevaron ofrendas de paz, estaban llorando, estaban afligidos en alma por causa del pecado. No fueron simplemente en su soberbia, en su vanidad, en su capacidad para perseverar y lograr la victoria, porque somos 400.000 y ellos son 26.000, no llegan ni al 10% de nuestra capacidad. Es imposible que nos ganen. Van a sufrir las consecuencias de su pecado, de su delito. Y es porque entonces podemos decir que Dios permite muchas veces las derrotas en varias áreas de nuestra vida para enseñarnos a perseverar. Porque las derrotas, los fracasos, las circunstancias adversas que se nos levantan y de la cual nosotros creemos que tenemos el apoyo de Dios, y si lo tienes, es porque precisamente Dios permite que seas derrotado para enseñarnos a perseverar en humildad, para enseñarnos a perseverar en el quebrantamiento de nuestras almas, para enseñarnos a perseverar en la búsqueda humillada de un corazón delante de su presencia. Ahí está la poderosa enseñanza. Ahí está. Y luego, en un punto determinado, de seguir insistiendo y persistiendo, Dios da la victoria. Dios da la recompensa. En este caso, recuerden por lo cual estaban luchando. Los israelitas querían hacer justicia. Querían condenar judicialmente este pecado atroz que se había cometido. Increíble que esto se estuviese cometiendo en el pueblo de Israel de una forma tan perversa, de parte de una de las tribus. Y Dios entonces le da la victoria a las 11 tribus de Israel para castigar y condenar el pecado y el delito de sus hermanos benjaminitas.
Acá vemos esta maravillosa enseñanza de lo que es la perseverancia, de cómo Dios permite las circunstancias adversas, cómo Dios usa los reveses, las derrotas que podemos sufrir en determinadas áreas y momentos de nuestra vida para darnos una lección de perseverancia, de proscartereos en el carácter que se forma en nuestra alma, que tiene pues beneficios únicos e inimaginables en el tiempo. Tremenda lección vemos acá con la tribu, con este relato de Jueces. Y vamos a terminar en Apocalipsis 3, versículo 7. Sigo con la NTV. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Usted sabe que la iglesia de Filadelfia pues, es la única iglesia que no tuvo reproche alguno, sino porque fue aprobada al 100% por el Señor. Las demás iglesias tuvieron su reconocimiento, pero también tuvieron su reproche y su señalamiento de parte del Señor, que tenían que corregir diligentemente. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, es decir, que es veraz, que es único, que no hay sombra de variación, que no hay engaño, que no hay mentira alguna en sus palabras, en su ser mismo. El que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. Esto es una referencia a Isaías 22, donde precisamente el mayordomo del reinado de ese momento de la casa de Israel tenía las llaves de todo el templo, de todo el castillo, de todo el palacio real. Pero era un mal mayordomo y fue quitado del cargo y fue puesto otro. Y se le fue entregada las llaves del palacio. Esta es la referencia, esta es la cita de estas palabras. Y aquí se dice entonces, el mismo Jesús se está identificando, porque recuerda que Jesús mismo hablándole a la iglesia, de que Él es el mayordomo de la casa de Dios, que tiene autoridad absoluta para abrir toda puerta y para cerrarla. Lo que Él abre nadie puede cerrar y lo que Él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. El Señor, como buen administrador de la casa del Padre, está al tanto de todo lo que hace su iglesia, de todo lo que hace su cuerpo, de todo lo que hacen sus sacerdotes, porque recordemos que fuimos constituidos como sacerdotes. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. La iglesia de Filadelfia no era una iglesia que tenía influencia política o económica. Era sí una iglesia que Dios le había permitido porque le abrió una puerta para la predicación del evangelio en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, porque estaba situada en la zona este del imperio. Y esta zona tenía una ruta comercial y de tráfico muy interesante e importante. Así que la presencia, por causa de esto, del Imperio Romano y toda su cultura pagana y todo aquello, era también fuerte en la ciudad. Y por lo tanto, la iglesia de Filadelfia afrontaba dificultades también. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Es decir, el mismo Señor Jesucristo le reconoce que a pesar de que no eres influencia en la ciudad, de que no eres grande socialmente, culturalmente, económicamente, has permanecido fiel y no has negado mi nombre. Mira eso que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. No todo el que dice que es judío es judío, no toda sinagoga es reconocida como casa e iglesia del Señor. Aquí vemos un claro ejemplo. Los judíos eran uno de los que se oponían en este primer tiempo de la iglesia, y todavía un sector lo hace abiertamente contra el cristianismo, contra la iglesia, contra la fe cristiana. Y aquí la iglesia de Filadelfia estaba recibiendo la persecución de parte de los judíos que hacían vida en esta ciudad. Esos mentirosos que dicen ser judíos no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Esta es la venganza, esta es la consecuencia, un reconocimiento de la iglesia. Y sea un reconocimiento de la iglesia, un reconocimiento de Jesucristo. Así que esto, de cierto modo, se traduce en salvación, si usted lo quiere ver así. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Oh, interesante, es a la iglesia la que tiene la preeminencia.
dado que has obedecido mi mandato ¿de qué? De perseverar. Así que ya hemos visto y lo conocemos y lo practicamos y lo enseñamos bastante, de que el primer mandamiento con promesa es honrar a los padres, precisamente. Pero este es otro mandamiento que tiene ¿qué? Recompensa. El mismo Señor Jesucristo nos manda a perseverar. Si bien es cierto, es una virtud que ya lo hemos visto desarrollando, también es un mandamiento que debemos entonces cultivar con fuerza en nuestra vida. Es un mandamiento como los demás mandamientos que ya usted y yo conocemos muy claramente. Aquí está establecido como un mandamiento. Entonces tenemos que ser diligentes en este mandamiento, con fuerza. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Los que perseveran son los que van a ser guardados de este tiempo tan difícil y complicado que va a sufrir este mundo, este sistema perverso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Solo los que perseveran van a poder tener esto como beneficio, como premio, como recompensa especial. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. ¿Ves? Ahora aquí Jesús hace una referencia a un tema deportiva, porque en la iglesia de Filadelfia, en esta zona, pues se hacían varios eventos también deportivos, y es una referencia cultural muy interesante porque a los ganadores le entregaban una corona como de flores, a los campeones, al que quedó de primero, es decir, en reconocimiento de la recompensa por haber llegado de primero, de tener todo el reconocimiento. Entonces aquí Jesús nos habla de que debemos entonces ser diligentes para que no dejemos de recibir la recompensa de los que perseveran. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Gloria a Dios. Fabuloso, magnífica, la honra, la dicha, la corona del mandato de perseverar. Vamos a orar. Bendito nuestro Padre, maravilloso nuestro Señor, que nos lleva de la mano, que nos instruye en la verdad, que nos esfuerza y nos exige que nos esforcemos. Señor, te doy toda la gloria. Gracias, Jesús, porque tú nos enseñas y nos instruyes sobre el mandamiento de perseverar. Tú nos motivas y nos instas, Señor, a perseverar por la gran recompensa que tú mismo has prometido y estás ansioso por entregar a aquellos que perseveran, Dios. Padre maravilloso, en tu bondad y tu misericordia, Señor, tú nos haces perseverar, porque quieres ver un fruto abundante en nuestra vida, Señor, que agrade tu alma. Ayuda hacia tu pueblo, Señor, a que de verdad agrademos tu santo y bendito nombre, Señor. Que seamos capaces de ser perseverantes en medio del sufrimiento, del dolor, de la persecución que nos toque sufrir, Señor. Si de esa forma testificamos de tu nombre, Señor, en medio de las circunstancias, que lo hagamos con todo el gozo y con toda satisfacción, Señor. Y que seamos conscientes de que tú permites las derrotas, las circunstancias, las adversidades en contra, los reveses en nuestra vida, con el fin, Señor, de seguirnos enseñando, de seguir haciendo madurar la virtud, la dicha de la perseverancia en nuestra vida, Señor, para el beneficio de nuestras almas. Padre, así yo te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, que los ayudes en todo lo que ellos necesitan, Señor. Amén.